Buenas, continuamos con el desarrollo del apartado de aplicaciones de las derivadas y vamos a ampliar un poquito el apartado de los extremos, lo que normalmente la aplicación fundamental que se ve es para calcular extremos relativos, pero vamos a ver que en una determinada situación también podríamos calcular los extremos absolutos. Bueno, en primer lugar, recordamos las dos definiciones de máximo y mínimo absoluto, las cuales ya son conocidas porque las vimos en el tema de funciones elementales para estudiar las características de una función, bien a partir de su gráfica, bien a partir de su expresión analítica, etc. Bueno, pues se dice que una función f de x presenta en x sub 0 f de x sub 0 un máximo absoluto si el valor de la función en x sub 0 es mayor o igual que el resto de valores de la función. Dicho de otra manera, si es el punto más alto de la gráfica o el valor mayor de toda la función. En cambio, será un mínimo absoluto si ese valor, el valor de la función en la abscisa de x sub 0, es menor o igual que el resto de valores de la que toma la función, el resto de imágenes. Dicho de otra manera, el punto más bajo de toda la gráfica o el valor más pequeño que toma. Bueno, pues los extremos absolutos los vamos a estudiar en una situación en particular. Y es que la función sea continua en un intervalo cerrado. ¿Vale? Esta es la diferencia. Nosotros en el apartado anterior estudiábamos los extremos relativos fuera donde fuera, para cualquier tipo de función con cualquier dominio. Pero aquí nosotros vamos a ceñirnos a un intervalo cerrado. Entonces podrían darse las siguientes situaciones. Mirad, en este caso, fijaros una función continua, los extremos, bueno, aquí no tenemos A y B, pero bueno, serían este x1, x4. Fijaros que el máximo absoluto y el mínimo absoluto están en los extremos de la función, en los extremos del intervalo cerrado, mientras que el máximo y el mínimo relativo, ¿vale?, están en el intervalo abierto. Y aparte no coinciden los extremos relativos con los extremos absolutos. En el siguiente ejemplo, fijaros, esto sería A y esto sería B. Fijaros, tenemos un máximo, dos máximos, tres máximos relativos, pero este sería absoluto porque es el punto más alto de toda la gráfica. Y mínimos tendríamos dos, ¿vale? Este sería relativo y este sería relativo y absoluto porque es el punto más bajo de toda la gráfica. Entonces, fijaros aquí que tenemos que puede coincidir un extremo relativo con un extremo absoluto, ¿vale? Un máximo relativo y un máximo absoluto, en este caso, coinciden. Y ya digo, aquí no estarían en los extremos. Y la tercera situación, fijaros, que ocurra esto, que la función, por ejemplo, sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. En ese caso, la función siempre va a tener máximo y mínimo absoluto, pero fijaros que no tiene extremos relativos. ¿Vale? Entonces estas situaciones, ya digo, podrían darse. Vamos a ver estas situaciones con estos comentarios para ver después lo que tenemos que hacer. Bueno, pues fijaros, varias cosas. Siempre los extremos relativos, sea este primer punto, siempre van a estar, como son locales en un entorno del punto, nunca van a estar en los extremos. Mientras que los absolutos sí pueden estar en los extremos. Mirar la figura 1 y la figura 3, ¿vale? Se cumpla esta segunda premisa. Fijaros, para la determinación de los absolutos tenemos que considerar los máximos y mínimos relativos, ¿vale? Y evidentemente, pues el máximo absoluto pues será de los relativos el mayor y el mínimo absoluto pues también de los mínimos relativos el más pequeño. Pero va a poder ocurrir que, fijaros, aquí tenemos el máximo relativo, el mínimo relativo, pero tendremos que compararlos con los extremos de la función, ¿vale? Entonces, puede ocurrir que la función tenga extremos relativos y que no coincidan con los absolutos, como en esta situación, porque estén en los extremos. Pueden tener relativos y alguno de ellos coincidir. Y pueden no tenerlos y que el máximo y el mínimo absoluto pues estén en los extremos. Vuelvo a decir, máximos y mínimos relativos puede que no haya, pero máximo y mínimo absoluto siempre hay. Y por último, pues eso, lo que decíamos, que puede coincidir algún relativo y algún absoluto, ¿vale? Y si no coinciden el absoluto y el relativo, eso quiere decir que el máximo y el mínimo absoluto van a estar en los extremos. Bueno, esto es un poquito la situación que tenemos. Bueno, pues con esto vamos a ver qué tenemos que hacer para calcular los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado a b. Vamos a ver los pasos en la siguiente pantalla y vemos un ejemplo. Bien, bueno, pues los pasos a seguir son los siguientes. Bueno,
vuelvo a decir, tenemos que presuponer que la función es continua en el intervalo cerrado. Aunque no lo pone aquí, lo miraremos, ¿vale? Después, una vez que nos hayamos cerciorado que la función es continua en un intervalo cerrado, vamos a calcular, como hemos hecho en el vídeo anterior, los extremos relativos. Después calcularemos el valor de la función en los extremos. Y lo que vamos a hacer después es coger, para calcular el mínimo absoluto, vamos a coger el valor más pequeño de los extremos, de las imágenes en los extremos del intervalo. Y cogemos el menor de los mínimos relativos. Comparamos esos dos valores y el más pequeño será el mínimo absoluto. Y análogamente, para calcular el máximo absoluto, lo que vamos a hacer es quedarnos con el valor más alto de la función en los extremos y con el mayor de los extremos relativos. Bien, pues vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues vamos a calcular los extremos relativos y absolutos de la función, esta función exponencial elevado a x cubo menos 3x en el intervalo cerrado menos 3, 2. Bueno, lo primero, vuelvo a decir, tenemos que ver que esta función es continua. Es una función exponencial que es continua en todo R, por lo tanto lo va a ser en este intervalo. Bien, aparte, antes de ir con el estudio de la derivada para los extremos relativos, fijaros lo que hacemos, calculamos lo que vale la función en menos 3 y en 2, porque después vuelvo a decir, estos valores tendremos que quedarnos con el más pequeño o el más grande, en función de que querramos calcular el mínimo o el máximo absoluto y compararlos con los extremos relativos. Bueno, pues la función en menos 3 sería menos 27 más 9 menos 18, elevado a menos 18, lo que es lo mismo, 1 partido de elevado a 18. Y la función en 2 sería 8 menos 3, perdón, menos 3 por 2, 6, 8 menos 6 elevado al cuadrado. Evidentemente, elevado al cuadrado es mayor que 1 partido de elevado a 18. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mínimo absoluto consideraré el más pequeño de los mínimos relativos y este valor. Y para el máximo absoluto consideraré el mayor de los máximos relativos, y este valor para compararlos, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con el estudio de los extremos relativos. Calculamos la derivada, es una exponencial, pues ella misma por la derivada del exponente 3x cuadrado menos 3. Recordad, ahora calculábamos los puntos críticos o puntos singulares, es decir, aquellos valores donde la derivada vale 0. Pero recordar, siempre que intervenga una exponencial, como siempre es positiva, no interviene ni para este cálculo ni para el del signo. Con lo cual, cogemos 3x cuadrado menos 3, lo igualamos a 0, 3x cuadrado sería igual a 3, x cuadrado valdría 1, es decir, más menos 1. Estos son los posibles máximos y mínimos relativos. Bien, y ahora pues ponemos el menos 1 y el 1. Como el dominio es todo R, no hay que poner nada más. Son los puntos críticos. Aquí lo dejo siempre indicado. Y vuelvo a decir, hay que estudiar el signo de la derivada, pero como la exponencial es positiva, solo depende del signo de esta función. Como corresponde con una parábola en forma de U, pues a la izquierda y a la derecha de los valores que anulaban la derivada es positiva y entre ellos es negativa, ¿vale? Bueno, pues entonces la función, vuelvo a decir, aquí no... podría alguno decir, oye Eduardo, yo los extremos relativos lo que he hecho es después calcular la derivada segunda y sustituir. Es otra opción, ¿vale? A mí me resulta a veces mucho más cómoda porque ya tenemos la inercia de calcular los extremos relativos calculando donde es estrictamente creciente y decreciente, que vuelvo a decir que no lo pide, ¿vale? Entonces, como solo nos interesan los extremos relativos, miramos si hay cambio de signo a un lado y al otro de los valores que anulan la derivada. Menos 1. Fijaros, tenemos que la derivada es positiva, es decir, creciente, y a la derecha decreciente, es decir, tenemos un máximo de valor menos 1, sustituimos, quedaría menos 1 más 3 elevado a 2, ¿vale? Y en 1, fijaros, tenemos a la izquierda negativo decreciente y a la derecha positivo creciente. Tenemos un mínimo relativo de valor 1, 1 menos 3 elevado a menos 2, lo que es lo mismo, 1 partido de elevado a 2. ¿Vale hasta ahí? Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a determinar los máximos y los mínimos relativos. Vamos a empezar por el máximo. Mirad, para el máximo tenemos que considerar, fijaros, aquí como solo hay un máximo y un mínimo, habría que considerar este máximo. Ya digo, si hubiera varios, que tendréis que quedaros con el valor que tenga, con el punto que tenga mayor altura, que tenga mayor valor. Pero como solo hay uno, pues me quedo con este. Y vuelvo a decir, para el máximo teníamos que coger el valor de los mayores, que si os fijáis es la función en el extremo en 2, que vale elevado al cuadrado. Pero fijaros que este máximo también tiene por valor elevado al cuadrado. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Que la función tiene en este máximo va a ser relativo,
porque lo hemos obtenido estudiando el crecimiento y decrecimiento, y también es absoluto, porque fijaros que coincide con el valor de la función en el extremo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Pero cuidado, también, como coincide, también tenemos que decir que la función en 2, en el punto 2 elevado al cuadrado, también tiene un máximo absoluto, es decir, tiene dos máximos absolutos y un máximo relativo. Como solo tenemos un mínimo, vamos a coger este valor y el más pequeño de las imágenes en los extremos del intervalo, que sería este, elevado a menos 18, ¿vale? Fijaros, la función en menos 3 es elevado a menos 18 y la función en 1 es elevado a menos 2. Evidentemente, cuanto más grande sea el valor por el cual dividimos una cantidad, más pequeño va a ser el cociente, con lo cual este sería más pequeño que lo que vale la función en 1. Con lo cual, este mínimo sería solo relativo porque no es el valor, el punto más bajo de la gráfica. Y por lo tanto, en menos 3 elevado a menos 18 tenemos el mínimo absoluto. ¿Vale? Estudiamos los máximos y los mínimos relativos. Para el estudio, si hay varios, me quedo con el mayor y el menor y lo comparo con los valores de los extremos, con el más pequeño para el mínimo y con el más grande para el máximo. Y en función de eso, establecéis la conclusión. Y nada más, ¿vale? No son las situaciones que más veces se van a repetir, ¿vale? El estudio de los extremos absolutos, pero bueno, aquí lo quiero dejar constancia de ello, nada, y seguro que en algún ejercicio aparecerá. Lo de siempre, cualquier duda ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.